Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos. Otro programa posible, como siempre, transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 4º domingo de Cuaresma en el ciclo B, Laetare, Domingo de la Alegría. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Reciban un gran abrazo lleno del Señor en este domingo de alegría desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Las lecturas de este domingo nos hablan de distintos modos sobre el amor de Dios. El libro de las Crónicas rememora uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de Israel: el exilio. Pero no todo habrá quedado allí. Dios, por el profeta Jeremías, también había prometido rescatar a su pueblo, como efectivamente lo hizo. La segunda lectura, por su parte, nos recuerda que la cruz de Jesús nos ha rescatado del camino de muerte en que andábamos, para conducirnos hacia la vida que fuera plena. Y por último, en el Evangelio nos ilumina para comprender el sentido salvífico de la cruz de Jesús. Ella nos revela cuánto ama Dios al mundo. Señor Jesús, confiamos que la expresión de tu amor nos haga mejores personas. Amén. Amén. Oremos. Hoy nuestro corazón salta de gozo, Dios Padre nuestro, al sabernos amados por ti con un amor que nos hace hijos tuyos. La prueba que verifica tan gozosa noticia es Jesús, tu Hijo, y desde ahora nuestro hermano mayor y amigo para siempre. Él no vino para condenar, sino para salvar al hombre, que tú amas con amor y con loca ternura de Padre. Haz que sepamos corresponderte como hijos tuyos bien nacidos. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios frío y lejano, controlador impavido de la máquina del cosmos, sino Padre que nos amas, siempre desvelado por tu criatura, el hombre. El secreto del mundo y de nuestra existencia humana está fundado en el latir de tu corazón que ama. Gracias, Señor. Amén. 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 Comenzamos nuestro programa con el cántico número 3.
Tanto amó Dios al mundo, de Moisés Alejandro Sáenz. Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera en él, no se pierda más obtendrá vida eterna en Jesús. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, Él lo envió para salvar al mundo. Gracias a Él, tanto fue el amor que gracias a Él hay salvación. Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera en él, no se pierda, obtendrá vida eterna en Jesús. Para quien cree en Él, no hay juicio ni condena, se condena el que no cree en el Hijo de Dios. Tanto fue el amor que gracias a Él hay salvación. Tanto amor, tanto al mundo Dios amó, y a su Hijo entregó, para el que creyera en él, no se pierda, mas obtendrá vida eterna en Jesús. Primera lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16 y 19 al 23. La tragedia de la destrucción del templo y la deportación a Babilonia seguía resonando en la mente del pueblo judío incluso 2 siglos después. Por eso, el autor del libro de las Crónicas
nos ofrece una respuesta acorde con la mentalidad de su tiempo. Escuchemos. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor al espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado de que le edifique su casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 136 expresa muy bien los sentimientos que debieron tener en tierra extranjera los que todavía se acordaban de Jerusalén y de la ley de Dios y de la alianza. Nosotros hacemos nuestros esos sentimientos contestando juntos. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, o podemos usar que no me olvide de ti, Señor, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo cuarto de Cuaresma. Modo primero. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de Modo segundo. Que no me olvide de ti, Señor. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirnos. Cantadnos un cantar de Sion, como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera.
Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 10. El bautismo y el don de la fe en Jesús, ¿es un don o es un privilegio? A veces parece que lo asumimos como si fuera un privilegio. Sin embargo, San Pablo nos recuerda su auténtico sentido. Escuchemos. Hermanos, Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que Él determinó practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. Próximos al acontecimiento central de nuestra fe, el pasaje evangélico de hoy nos revela el sentido de la cruz de Jesús. Con frecuencia anunciamos o de hecho tenemos a un Dios juez, pero ¿es ese el rostro que nos ha mostrado en la cruz de su Hijo? Escuchemos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 5, Nueva Creación, de la página Acordes de un músico católico. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirnos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma halla el perdón. Vuelven a abrirse los cielos para el hombre pecador. Israel peregrino vive y canta tu redención. Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Amados hermanos, bienvenidos a nuestro programa
en el cuarto domingo de Cuaresma, llamado también Laetare, alégrate, por las primeras palabras del introito de la misa, Laetare Jerusalem, alégrate, oh Jerusalén. El pensamiento central de este domingo es este: Dios quiere salvarnos por amor. Envió a su Hijo al mundo no para condenar, sino para salvar. Esta fe en la voluntad salvífica de Dios proclamamos firmemente al comienzo de la celebración. Por amor, Dios perdona al pueblo a pesar de su infidelidad y le permite regresar del exilio, como leemos en el pasaje del libro de las Crónicas. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a la muerte a su Hijo para que, creyendo en Él, tengamos vida eterna, dice el pasaje del Evangelio. La misma idea recoge el texto de la carta a los Efesios. Por amor, cuando estábamos muertos por el pecado, Él nos devolvió la vida con la resurrección de Jesús. Atentos, escuchemos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, hermanos, gracias, ¿verdad?, al hermano Jay por esa sinopsis de siempre, ya entrando en este cuarto domingo de Cuaresma en el ciclo B, Laetare. Y fíjense qué interesante, ¿verdad? Hacemos esta pausa en esta Cuaresma, Laetare, ¿verdad? Domingo de la alegría. Así que este cuarto domingo, ¿verdad?, o de mediados de Cuaresma, llamado así por las primeras palabras del introitorio de la misa. Jerusalén, ¿verdad? Alégrate, oh Jerusalén. Durante los primeros 6 o 7 siglos, la temporada de Cuaresma, ¿verdad?, como domingo siguiente a la 50ª, y constaba solo de 36 días de ayuno. Luego, pues, se añadió a esto los procedentes al primer domingo para hacer un ayuno de 40 días y una de las más antiguas menciones litúrgicas. Estrictamente hablando, el jueves antes del domingo de Laetare es el día que marca la mitad de la Cuaresma y se observaba como tal. Pero luego, los signos especiales de alegría permitidos en este día se transfirieron al domingo, ¿verdad?, destinados a alertar a los fieles en su curso a través de la temporada de penitencia. Estos signos, pues, consisten, ¿verdad?, como los de Gaudet en Adviento, en el uso de flores sobre el altar y el uso del órgano en la misa, ¿verdad?, donde haya órgano. Y vísperas. Se permite el color rosa, ¿verdad?, en vez del púrpura. Y el diácono y esos diáconos, pues, usan la dalmática en lugar de la casulla doblada, como en los domingos de Cuaresma. Así que de este modo se enfatiza el contraste entre los demás domingos y el domingo de Laetare, ¿verdad?, que es emblemático de las alegrías de esta vida, alegría comedida mezclada, ¿verdad?, con un cierto rezago de tristeza. Porque, como dijimos anteriormente, pues hacemos esa pausa en la Cuaresma, ¿verdad?, para celebrar este domingo de la alegría. Y en los templos que no hay órgano, pues entonces lo que hacemos entonces es que entonces añadimos el elemento percusivo dentro de los ministerios y, ¿verdad?, los cánticos son un poco más avivados por ser ese domingo de la alegría. Luego entonces ya en el quinto domingo, pues volvemos a ser un poco más solemnes en lo que llega, ¿verdad?, la vigilia pascual que vivimos para esa noche. Bueno, hermanos y hermanos, en la segunda parte de nuestro programa, pues estaremos entonces discutiendo las lecturas de este domingo de Laetare, domingo de la alegría, cuarto domingo de Cuaresma en el ciclo B. Bueno, hermanas y hermanos, es el momento de escuchar un cántico para luego seguir con la segunda parte de nuestro programa. Gracias, Erinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 1. Qué alegría cuando me dijeron, del coro Sinaí de México.
liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Gracias como siempre, hermanas y hermanos, por escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de el internet por radiopaz810.com y bajar la aplicación de Radio Paz 810 AM a través de Play Store para Android para que nos escuchen en sus teléfonos móviles. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y como siempre, dándole las gracias a todos los hermanos acá en Puerto Rico que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz y todos los hermanitos que nos escuchan en todas las emisoras que nos retransmiten a través de Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendiciones para todos ellos desde Puerto Rico, de parte del equipo de Liturgia y Música, acá en la isla del Cordero. Bueno, hermanas y hermanos, y ya entrando, ¿verdad?, en la discusión de estas lecturas de hoy, esta lectura de las crónicas, el segundo libro de las crónicas. La ira del Señor desterró a su pueblo, su misericordia lo liberó. ¿Qué nos tiene, Jay? En Crónicas importan mucho las cuestiones ligadas al templo, a la santidad y también a la pureza. La visión que predomina en ellos es, en buena medida, en cuanto a los sacerdotes. Una de las preguntas que tratan de responder y que es central en el texto de hoy es ¿cuál es la causa de una de las mayores desgracias de la historia de Israel? La invasión babilónica, la destrucción de Jerusalén y del templo. Aquí el cronista relee en clave teológica la victoria de los persas con Ciro a la cabeza. Fíjate, Yahvé actúa por su medio, aunque Ciro era un extranjero como rey. Este rey pagano reconoce su voz y su mensaje. Hay un nuevo comienzo. A Israel se le regala una nueva oportunidad y los deportados pueden regresar a la tierra y así reconstruir el templo de Jerusalén. Eric. Pues fíjense, hermanas y hermanos, la destrucción de Jerusalén, el incendio del templo y la deportación del pueblo de Dios a Babilonia es vista por el cronista como el resultado lógico de los pecados de la nación. ¿Verdad? Estos ignoraron los avisos enviados por Dios por medio de los profetas y desdeñaron sus llamadas. Entonces la ira del Señor pues se abatió sin remedio sobre el pueblo. Al mismo tiempo que el exilio duró, ¿verdad?, y que el autor sitúa en un número no muy exacto pero simbólico de 70 años, esto es de 10 veces 7. Es visto como un gran jubileo forzado por Dios, un tiempo de compensación por todos estos sábados, ¿verdad?, el séptimo día, que el pueblo no respetó y en los cuales no cumplió sus obligaciones para con Yahvé. La tierra de Dios, martirizada por la injusticia y por el pecado, debe descansar durante 70 años, hasta que sea renovada y vuelva a ser de nuevo la casa del pueblo de Dios. Detrás de esta lectura histórica hay una noción un tanto primitiva de la justicia de Dios, cuando el pueblo vive en fidelidad a la alianza y a los mandamientos. Dios le ofrece vida y felicidad. Cuando el pueblo es infiel a los compromisos asumidos, conoce la muerte y la desgracia. De cualquier forma, pues el cronista es consciente de que el castigo no es la última palabra de Dios. Los últimos versículos, que son una versión resumida de Esdras, apuntan en el sentido de la esperanza y de una vuelta a comenzar. Por detrás de la referencia a la liberación operada por Ciro,
y al edicto que autoriza a los habitantes de Judá a regresar a su tierra, pues está la idea de un Dios que no abandona a su pueblo y que continúa dándole en cada momento de la historia la posibilidad de volver a comenzar de nuevo. Y entrando ahora en esa segunda lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Muertos por los pecados, ustedes han sido salvados por la gracia. ¿Qué nos dice Jay? Interesante. La apertura a los gentiles, por ejemplo, se da por supuesta. Ya no es un problema como lo fue en la primera generación. Estos rasgos se van a parte de esta parte de San Pablo en esta lectura de hoy. Fíjate, aquí siempre se acentúa la misericordia de Dios con todos y la gratuidad de la salvación. Dios es sobre todo amor. No depende del cumplimiento de la ley, pero sin embargo, hay preocupación por la ética. Los miembros de la Iglesia deben practicar obras buenas. Hay aquí un uso metafórico de los motivos de la muerte y de la vida, con los que se acentúa esta exhortación ética. Antes estaban muertos, ahora están vivos, y es gracias a la acción gratuita de Dios, pero también al compromiso de todos creyentes, de la comunidad de Pablo. Eric. Fíjense, hermano, Dios es rico en misericordia y ama al hombre, ¿verdad? Con un amor inmenso. Por eso a la situación pecadora del hombre, pues Dios responde con su gracia. El amor salvador y liberador de Dios no es un amor con condiciones, ¿verdad? Que solo se derrama sobre el hombre si el hombre se convierte, sino que es un amor incondicional que alcanza al hombre incluso cuando sigue andando por caminos de pecado y de muerte. A ese hombre orgulloso y autosuficiente, instalado en el egoísmo y en el pecado, Dios le ofrece una nueva vida, resucitándolo y sentándolo con Cristo en el cielo. Así que repárense en este detalle. El autor de la carta a los Efesios no se refiere a la resurrección del hombre y a su glorificación como una cosa futura, sino como algo pasado. Esa acción pasada afecta al presente y tiene implicaciones en el presente. Unido a Cristo, el cristiano ya ha resucitado y ya ha glorificado. Continúa viviendo en la tierra, sujeto a la finitud y a las limitaciones de la vida presente, pero es ya aquí y ahora un ciudadano del cielo. En verdad, Dios ya ha introducido en la débil y frágil naturaleza humana los dinamismos de la vida eterna. A pesar de sus limitaciones y de su debilidad, el cristiano tiene que testimoniar, ¿verdad? Y anunciar esa vida nueva que Dios ya le ha ofrecido en esta tierra. En toda esta exposición hay un elemento incuestionable y al cual el autor de la carta a los Efesios da una gran importancia, y es la gratitud de la acción salvadora de Dios. La salvación no es una conquista del hombre, ni es el resultado de las obras o de los méritos del hombre, sino que es un puro don de Dios. Por tanto, no hay aquí lugar para ningún sentimiento de orgullo ni para ninguna actitud de vanagloria. La salvación es una oferta gratuita que Dios hace al hombre, aunque el hombre no la merezca. De la oferta de salvación que Dios hace al hombre nace el hombre nuevo y que practica las buenas obras. Las buenas obras no son la condición para recibir la salvación, sino el resultado de la acción de esa gracia que Dios, en su amor y en su bondad, derrama gratuitamente sobre el hombre. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante continuaremos en la discusión de este santo evangelio de hoy según San Juan. Mientras tanto, vamos a un cántico. Escuchemos el cántico número 2. Hay que nacer del agua, de Javier Bru.
Lo buscó una noche Nicodemo, temiendo que lo pudieran ver, y le dijo: sé que Dios te ha enviado, pues tus signos solo vienen de él. Nicodemo, te aseguro, quien no nazca de lo alto, su reino no podrá ver. Mas pregunta el fariseo: ¿cómo nacer siendo viejo? ¿Quién puede a un vientre volver? Hay que nacer del agua a una nueva vida espiritual. Dios sopla como el viento, que oye sin saber a dónde va. Su obrar entre nosotros hemos visto, y aunque ustedes no acepten su verdad, tan solo a Dios conoce, quien del cielo ha bajado a mostrar su reino de fraternidad. Así como Moisés en el desierto la serpiente al pueblo levantó, así se elevará el Hijo del Hombre, para que vida encuentre quien crea en él. Y es que amó tanto Dios al mundo, que le envió a su propio Hijo para ser salvo por él. Él es luz de Dios que las tinieblas vence por las buenas obras de los que hacen su querer. Hay que nacer del agua a una nueva vida espiritual. Dios sopla como el viento, que oye sin saber a dónde va. Su obrar entre nosotros hemos visto, y aunque ustedes no acepten su verdad, tan solo a Dios conoce, quien del cielo ha bajado a mostrar su reino de fraternidad. Liturgia y música. Y entrando, hermanos, en la discusión de este santo evangelio según San Lucas. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. ¿Qué nos dice Jay? En el texto tenemos la que es la primera predicción de la pasión de Jesús en este cuarto evangelio, que se expresa en términos de elevación y ascenso. Jesús será crucificado y va a ser una muerte, de escándalo, va a ser bochornoso. Nos dice Juan, interpretando, ¿verdad?, la historia, será en realidad una subida gloriosa al ámbito de Dios. El texto de hoy, además, subraya el amor de Dios hacia el mundo. Un mundo que, pues, lo han rechazado inclusive Jesús cuando nació, y menos como predicador, hasta el punto el rechazo lo lleva hasta la crucifixión. El cuarto evangelio no es ingenuo, porque en él hay quienes creen y aceptan a Dios revelado por Jesús, pero también quien lo rechaza hasta el extremo, que lo odia y con la idea de matarlo. Hoy, en la historia y sus consecuencias decisivas, cada uno tiene delante de dos opciones, al modo de la imagen de los dos caminos que se lee en Deuteronomio capítulo 30 y los versículos 15 al 19. Creer a Jesús y rechazarlo, que será
la vida, que es Jesús, y la muerte, que es el rechazo. Eric. Fíjense, hermano, en el texto que se nos propone, pues Jesús comienza por explicar a Nicodemo que el Mesías tiene que ser elevado. ¿Verdad? Lo mismo como Moisés se elevó la serpiente en el desierto. Y la referencia pues evoca al episodio de la marcha por el desierto, cuando los hebreos pues mordidos por la serpiente pues miraban una serpiente de bronce levantada en un estandarte por Moisés y se curaban. La imagen de la elevación de Jesús pues se refiere naturalmente a la cruz, paso necesario para llegar a la exaltación, a la vida definitiva. Es ahí donde Jesús manifiesta su amor y muestra a los hombres el camino que ellos deben recorrer para alcanzar la salvación, la vida plena. A los hombres pues se les sugiere que crean en el Hijo del Hombre, alzado en la cruz, para que no perezcan y tenga la vida eterna. Creer en el Hijo del Hombre significa unirse a Él y a su propuesta de vida. Significa aprender la lección de amor y hacer como Jesús. Donación total de la propia vida a Dios y a los hermanos. Esa es la forma como se llega a la vida eterna. Después de estas afirmaciones generales, el autor del cuarto evangelio va a entrar en afirmaciones más detalladas. ¿Y qué significa exactamente la cruz de Jesús? ¿Cómo es que la cruz genera vida definitiva para el hombre? Pues Jesús, el Hijo único enviado por el Padre al encuentro de los hombres para traerles la vida definitiva, es el gran don de amor de Dios a la humanidad. La expresión Hijo único evoca probablemente el sacrificio de Isaac. Dios se comporta como Abraham, que fue capaz de desprenderse de su propio hijo por amor. ¿Verdad? En el caso de Abraham, amor a Dios; en el caso de Dios, amor a los hombres. Jesús, el Hijo único de Dios, vino al mundo para cumplir los planes del Padre en favor de los hombres. Para eso, pues, se encarnó en nuestra historia humana. Corrió el riesgo de asumir nuestra fragilidad, compartió nuestra humanidad y, como consecuencia de una vida gastada luchando contra las fuerzas de las tinieblas y de la muerte que esclavizan a los hombres, fue apresado, torturado y muerto en una cruz. La cruz es el último acto de una vida vivida en amor, en donación, en entrega. La cruz es, por tanto, la expresión suprema del amor de Dios por los hombres. Ella nos da la dimensión inconmensurable del amor de Dios por la humanidad, a la que Él ofrece la salvación. ¿Y cuál es el objetivo de Dios al enviar a su Hijo único al encuentro de los hombres? Pues, hermanas y hermanos, es liberarlos del egoísmo, de la esclavitud, de la alineación, de la muerte, y darles la vida eterna. Con Jesús, el Hijo único que murió en la cruz, los hombres aprenden que la vida definitiva está en la obediencia a los planes del Padre y en la donación de la vida a los hermanos por amor. Al enviar al mundo a su Hijo único, Dios no tenía una intención negativa, sino una intención positiva. El Mesías no vino con una misión judicial, ni vino a excluir a nadie de la salvación. Por el contrario, Él vino a ofrecer a los hombres y a todos los hombres la vida definitiva, enseñándoles a amar sin medida y dándoles el Espíritu que los transforma en hombres nuevos. Reparemos en este hecho notable. Dios no envió a su Hijo único al encuentro de hombres perfectos y santos, sino que envió a su Hijo único al encuentro de hombres pecadores, egoístas, autosuficientes, a fin de presentarles una nueva propuesta de vida. Y fue el amor de Jesús, gracias al Espíritu que Jesús envió, cómo transformó a esos hombres egoístas, orgullosos, autosuficientes, y los insertó en una dinámica de vida nueva y plena. Ante esta oferta de salvación que Dios hace, pues el hombre tiene que elegir. Cuando el hombre acepta la propuesta de Jesús y se adhiere a Él, escoge la vida definitiva. Pero cuando el hombre prefiere continuar esclavo de esquemas de egoísmo y de autosuficiencia, rechaza la propuesta de Dios y se autoexcluye de la salvación.
La salvación o la condenación no son, en esta perspectiva, un premio o un castigo que Dios da al hombre por su buen o su mal comportamiento, sino que son el resultado de la elección libre del hombre, que responde a la oferta incondicional de salvación que Dios le da. La responsabilidad por la vida definitiva o por la muerte eterna no recae así sobre Dios, sino sobre el hombre. De acuerdo con la perspectiva de Juan, tampoco existe un juicio futuro, al final de los tiempos, en el que Dios pesa en una balanza los pecados de los hombres, para ver si se han de salvar o condenar. El juicio se realiza aquí y ahora, y depende de la actitud que el hombre asume ante la propuesta de Jesús. En la parte final de nuestro texto, Juan repite el tema de la opción por la vida, Jesús o por la muerte. Constata que a veces los hombres rechazan la propuesta de Dios y prefieren la esclavitud y las tinieblas, el egoísmo, la injusticia, el orgullo, la autosuficiencia, todo lo que hace al hombre infeliz y le impide el acceso a la vida definitiva. Al contrario, quien practica las obras del amor, que son las obras de Jesús, escoge la luz, se identifica con Dios y da testimonio de Dios en medio del mundo. En resumen, porque amaba a la humanidad, Dios envió a su Hijo único al mundo con una propuesta de salvación. Y esa oferta nunca ha sido retirada. Continúa abierta y a la espera de respuesta. Ante la oferta de Dios, el hombre puede escoger la vida eterna o puede excluirse de la salvación. Bueno, hermanas y hermanos, dicho esto, sobre este Santo Evangelio, vamos a mencionar lo que nos dice el Papa Francisco precisamente sobre este Evangelio. Cuando más amamos, más somos capaces de dar. Esto es también la clave para entender nuestra vida. Es hermoso encontrar personas que se aman, que se quieren y comparten la vida. De ellas se puede decir como de Dios, se aman tanto que dan la vida. No es importante solo lo que podemos producir o ganar, sino sobre todo el amor que sepamos dar. Y esto nos dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Precisamente en este domingo de Letar, domingo de la alegría. Hermanos y hermanos, es el momento de mencionar las peticiones de oración. Primero, oremos por el deceso de nuestro hermano Josian López, que está celebrando su Pascua. Oremos por la salud de Lucy Berríos, Zoe Bonilla, Doris Ortiz, Miriam Rosado, Marcela Salvatierra, por el matrimonio de Tono y Daniela, Cristina Hernández, Josephine Franqui, Rafael Rodríguez, Hilda López, Vilma García y Belis López y su niño Chili, y por último por la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias porque hoy entiendo mejor cómo tú enviaste a tu Hijo único al mundo para que el mundo se salve por él. Concédenos tu Espíritu Santo para proclamar el maravilloso mensaje de la Pascua, que tú amas al mundo, que perdonas al mundo, que salvas al mundo y lo quieres libre de toda condenación. Amén. Amén. Bueno, ya, ¿y con qué cántico culminamos nuestro programa de hoy? Cerramos el programa con el cántico número 4. Tengo vida eterna, con el coro Cristo a Dios de México y tan tan. Bendiciones, hermanas y hermanos. Gracias por escucharnos en este su programa Liturgia y música. Todo el que crea en Él tenga vida eterna, que todo el
que crea en él tenga vida eterna. Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser elevado él, pues tanto amor al mundo Dios y a su Hijo dio, para que el que crea en él no vaya a perecer. Que todo el que crea en él tenga vida eterna. Que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pues todo el que cree en él no será juzgado, pero el que no crea en él, juzgado ya está. Que todo el que crea en él tenga vida eterna. Que todo el que crea en él tenga vida eterna. El juicio está en que la luz vino para el mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues todo el que obra mal aborrece la luz, pero el que obra la verdad va siempre a la luz. Que todo el que crea en él tenga vida eterna. Que todo el que cree en él tenga vida eterna. Obra la verdad, ve hacia la luz, manifiesta ya que tú eres de Dios. Que todo el que cree en él tenga vida eterna.